Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Marvel Infinity capítulo 141 al 145. El cubo cósmico fue traído con éxito. Después de presenciar el poder destructivo de Jack, incluso Nick, que era conocido por su terquedad, decidió a regañadientes ceder. Con una diferencia de fuerza tan grande, Nick no podría ganar ni aunque quisiera. Incluso si llamara de nuevo a la Capitana Marvel, quién sabe si ella podría vencer a Superman. Además, Nick no correría ese riesgo a menos que tuviera kriptonita o ella pudiera llegar de inmediato. Por lo tanto, a pesar de sus dudas, Nick tuvo que fingir estar muy dispuesto y entregarle el cubo cósmico a Jack. Ante tal generosidad abrumadora, Jack no pudo evitar aceptar este generoso regalo. Por supuesto, no se olvidó de devolverle un regalo. Casualmente encontró un artefacto alienígena en una esquina y se lo arrojó a Nick, creyendo que sería suficiente para que estudiara durante 10 o 20 años. Cuando Jack regresó a casa por la tarde, no podía esperar para comenzar a absorber la energía del cubo cósmico. Pero Wanda empujó la puerta con ansiedad y dijo: Pietro se peleó con la gente, Jack. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Jack, que acababa de guardar el cubo cósmico, miró a Wanda con expresión perpleja. ¿Pietro? ¿Peleando? Él pensó que no era gran cosa. Pero cuando Wanda dijo la siguiente frase, se dio cuenta de que en realidad era algo muy importante. Casi mata a alguien. La policía de Nueva York se lo llevó. Está bien, una disputa civil se ha convertido en un caso penal. Jack se frotó la frente con frustración. Ir a la comisaría fue un poco complicado. Vayamos primero a la comisaría y, de camino, puedes contarme con detalle lo que pasó. Los dos salieron de casa y Wanda comenzó a contarle a Jack el problema que había sucedido. La historia era sencilla, la típica historia de un héroe que salva el día. Hace una hora, cuando Pietro y Wanda salían de la escuela, vieron a Chloe, que había venido a recogerlos, rodeada de 4 o 5 personas. Estaban siendo groseros e irrespetuosos e incluso parecía que querían hacerle algo. Chloe permaneció imperturbable, manteniendo una sonrisa educada en su rostro y tratando con calma al grupo. Sin embargo, la luz amarilla que parpadeaba lentamente en las sienes de Chloe hizo que Wanda se diera cuenta de que estaba empezando a entrar en pánico. Pietro y Wanda estaban a punto de acercarse para ayudar, ya que habían visto este tipo de cosas muchas veces en Sokovia y tenían experiencia en su manejo. Sin embargo, en ese momento, uno de los hombres pareció perder la paciencia y agarró el brazo de Chloe, lo que la hizo entrar en pánico. Antes de que Wanda pudiera reaccionar, Pietro se abalanzó de repente como un loco y pateó al hombre que sujetaba el brazo de Chloe, enviándolo a volar. Hay que decir que crecer en una zona de guerra tuvo sus ventajas a la hora de luchar. Los demás gánsteres se giran para mirar a Pietro, con el rostro desencajado por la ira, pero Pietro no se echa atrás. Se lanza hacia adelante, con los puños en alto, y le asesta un puñetazo en la mandíbula al gánster más cercano. El gánster se tambalea hacia atrás, conmocionado, mientras Pietro se enfrenta a otros 2 atacantes a la vez. Se agacha y esquiva sus ataques, asestando puñetazos y patadas con precisión experta. Los gánsteres restantes se dan cuenta de que no tienen a nadie a su disposición y tratan de huir, pero Pietro no los deja escapar. Los persigue, decidido a darles una lección que no olvidarán. En el momento crítico, un coche patrulla del Departamento de Policía de Nueva York llegó y detuvo a Pietro, llevando a todos los que estaban en el lugar, incluidos Pietro y Chloe, de regreso a la estación de policía. Al darse cuenta de que las cosas no iban bien, Wanda se apresuró a regresar a buscar a alguien. Cuando terminó de hablar, Jack preguntó: ¿por qué se llevaron también a Chloe? ¿No es ella la víctima? No lo sé, pero la policía en el lugar dijo que ella también participó. Bueno, parece que tendremos que ir a la comisaría. 20 minutos después, llegaron al Departamento de Policía de Nueva York. Jack estacionó el auto en el estacionamiento y entró a la estación de policía con Wanda.
Para su sorpresa, tan pronto como entraron a la estación de policía, vieron a Chloe apoyando a Pietro, que tenía el rostro hinchado y amoratado, saliendo de la estación de policía junto a un jefe de policía bien vestido. Oh, parece que nuestro pequeño héroe ha sido liberado sin cargos, dijo Jack en tono de broma, mirando a Pietro, que parecía incómodo y se escondió detrás de Chloe. Ustedes deben ser su tutor, dijo el jefe de policía, extendiendo la mano para saludarlos. Soy George Stacky, el jefe de policía del Departamento de Policía de Nueva York. El señor Maximoff está bien. Fue muy valiente y derribó a 5 matones callejeros de Hell's Kitchen él solo, pero tengo que decir que es mejor llamar a la policía la próxima vez. Gracias, jefe. Le enseñaré bien. Espera, dijiste que tu nombre es ¿cuál? La sonrisa de Jack se congeló y miró sorprendido al jefe de policía. George Stacky. ¿Hay algún problema? George obviamente no se dio cuenta de que había algo malo con su nombre y miró a Jack, preguntándose si lo había arrestado antes. No, es solo que tienes el mismo nombre que un amigo mío. Jack se rió y luego tiró de Wanda para irse. George observó cómo Jack se marchaba apresuradamente, aún más confundido. Pensó si debía mirar a la otra persona y ver si tramaba algo, de lo contrario, no habría tenido esa reacción. Por otro lado, Jack regresó al coche, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. ¿George está aquí? Quizá sea solo una coincidencia. Con este pensamiento en mente, pero todavía inquieto, Jack hizo que Red Queen investigara, pero antes de que llegaran los resultados, él, Wanda y Pietro se subieron al auto. Muy bien, vayamos a casa primero, dejemos que nuestro protector Pietro se ocupe de sus heridas y luego disfrutemos de una deliciosa cena para calmar nuestros nervios. ¿Qué les parece? Jack los miró a los tres, Wanda no tenía quejas, Pietro también quería llegar rápido a casa y en cuanto a Chloe, ella actualmente estaba masajeando cuidadosamente los puntos doloridos en el brazo de Pietro y no escuchó en absoluto lo que dijo. Bueno. Jack asintió, arrancó el coche y se alejó. Llegaron rápidamente a casa y Pietro fue a limpiar sus heridas. Sus heridas parecían bastante aterradoras, pero eran solo heridas menores que no requerían una visita al hospital, y tenían medicamentos en su botiquín de primeros auxilios para tratarlas. Chloe presionó a Pietro contra el sofá y fue a buscar el botiquín, corriendo de un lado a otro y luciendo como una novia preocupada por él. Mientras tanto, Pietro estaba sentado en el sofá con expresión satisfecha, disfrutando del suave cuidado de Chloe. Jack los miró, sacudió la cabeza y se giró para caminar hacia la cocina. Pietro sabía exactamente lo que pensaba y lo que lo hacía sentir extraño. Wanda solía estar enamorada de Vision, un robot, y ahora Pietro, su hermano, se estaba enamorando de Chloe, un androide. ¿A estos hermanos les gustaban los robots? Sacudiendo la cabeza para aclarar esos pensamientos, Jack le preguntó a la Reina Roja sobre la investigación sobre George Stacky. Un informe completo apareció ante él y, a medida que lo leía, su expresión se volvió cada vez más extraña. ¿Es realmente él? Jack conocía a George Stacky, por supuesto. Fue el padre de Gwen Stacy, la novia de Peter Parker, alias Spider-Man, en la serie Amazing Spider-Man. Lamentablemente, murió al final de la primera película a manos del lagarto, y su hija Gwen también tuvo un final trágico en la segunda película. El hombre araña del multiverso era en verdad una persona miserable, habiendo perdido a sus padres, a su tío Ben e incluso a su novia y casi suegro frente a él. Pero claro, este era el universo Marvel, donde cualquier cosa podía pasar. Este George Stacky era en efecto el mismo, pero su hija Gwen había nacido el mes pasado. Según la información recopilada por la Reina Roja, era como Khan el Conquistador, de universos diferentes pero con la misma persona. Después de todo, podrían suceder cosas extrañas en el universo Marvel. Jack sacudió la cabeza y apartó ese pensamiento de su mente. Aunque era sorprendente, no tenía nada que ver con él. Era simplemente algo que debía tener en cuenta. Ocupada en la cocina, la mesa estuvo preparada para la cena en poco tiempo. Pietro había tomado su medicina, y aunque parecía mejor, sus heridas probablemente tardarían unos días en sanar. La mesa estaba en silencio, Pietro hundía la cabeza en la comida y no se atrevía a levantar la vista. Wanda dio un mordisco a su cuchara, su mirada iba y venía de Pietro a Chloe. Ya que estaba disfrutando su comida y sus habilidades culinarias siempre eran increíbles sin importar cuántas veces cocinara. La cena pasó rápido y cuando Chloe llevó los platos a la cocina para lavarlos, Pietro la siguió como si fuera lo más natural.
Esto le permitió a Wanda preguntarle sobre su relación. Ella se sienta al lado de Jack, permaneciendo cerca de él, y le pregunta: «Oye, Jack, ¿qué está pasando entre esos dos?» Jack giró la cabeza para mirar hacia la cocina y se encogió de hombros. Así son las cosas. A Petero le gusta Chloe. ¿No lo ves? De hecho, las señales ya habían estado ahí desde hacía tiempo. Pietro había estado persiguiendo a Chloe con todas las señales de un pretendiente, pero Chloe no poseía emociones humanas en ese momento, por lo que no reaccionó a sus señales. Sin embargo, su reacción de hoy había despertado la curiosidad de Jack. Cuando Pietro resultó herido, la expresión de pánico y preocupación de Chloe no era algo que una simple simulación de datos pudiera lograr. De repente pensó en una frase en función del androide que había rescatado hacía tantos años. Nunca trates a un androide como una herramienta, pueden sentir emociones. Esta frase lo alertó de inmediato. Pensando en el mundo original de Chloe, pareció entender algo. Al observar a las dos personas ocupadas en la cocina, Jack pensó en secreto que probablemente necesitaba encontrar un nuevo robot de limpieza. Al día siguiente, Chloe envió a los hermanos a la escuela como de costumbre mientras Jack regresaba al Santum Santorum. «Así que lo lograste», exclamó la anciana, mientras se soplaba con un abanico plegable. Era difícil saber si tenía calor por el clima o estaba nerviosa por el cubo cósmico que tenía frente a ella. «Sí, lo hice», respondió Jack mientras lanzaba el cubo al aire y lo atrapó, causando que el anciano lo mirara con incredulidad. «No estoy seguro de qué tipo de aventura viviste, pero debo advertirte que pienses cuidadosamente antes de hacer algo». El anciano dijo solemnemente: «Aunque la piedra del espacio puede no ser tan destructiva como la piedra del poder, sigue siendo una de las piedras del infinito, y absorberla por completo es muy peligroso». «Lo sé, no te preocupes, no voy a exagerar», aseguró Jack mientras guardaba el cubo cósmico. «No hay necesidad de apresurarse ahora, puedo tomarme mi tiempo y todo seguirá en paz. Puedo cuidar de mí mismo incluso si estalla la guerra del multiverso». No estaba alardeando. A pesar de que solo había desbloqueado una pequeña parte de su fisiología kryptoniana, era suficiente para que pudiera manejar la mayoría de los problemas. «Tengo curiosidad, ¿cómo Nick Fury te dio voluntariamente el cubo cósmico?» El anciano lo miró con curiosidad y preguntó: «Hasta donde yo sé, no es una persona fácil de convencer». «Bueno, usé algunos trucos», dijo Jack, avergonzado. Rápidamente cambió de tema. «Pero no es por eso que estoy aquí hoy. Principalmente quiero tomar prestada la gema del tiempo». «¿Quieres recolectar la energía de las 6 piedras?» El anciano no pareció sorprendido por la petición de Jack y dijo con calma: «Hasta donde yo sé, algunas de ellas son difíciles de obtener. La gema de la realidad fue escondida por el padre de Odín, en un lugar secreto, y ni siquiera yo sé dónde está. La gema del alma no tiene información alguna. En cuanto a la gema del poder y la gema de la mente, una está en Morag y es fácil de conseguir, mientras que la otra está en manos de Thanos, y no es fácil de conseguir». «¿Thanos? Iré a buscarlo». Jack apretó los dientes con odio ante la mención de Thanos. No había olvidado cómo fue perseguido y casi asesinado por sus subordinados mientras regresaba a casa. «Está bien entonces», dijo el anciano. La anciana asintió y cerró su abanico plegable de golpe. El ojo de Agamotto apareció en su pecho. Juntó los dedos y el ojo de Agamotto se abrió lentamente, revelando la piedra del tiempo verde. La tenue luz verde brilló sobre Jack. «Solo puedo darte un poco, probablemente no puedas soportar demasiado». La anciana había considerado todo por Jack, aunque quizás haya sido demasiado cautelosa. «Por supuesto, gracias». Tan pronto como terminó de hablar, la anciana agitó su mano y una luz verde se proyectó desde la gema del tiempo, entrando directamente en el cuerpo de Jack. «Uf. Esta sensación. Parece cómoda». Aunque no era tan incómodo como antes, Jack todavía sentía un ligero dolor que se extendía por todo su cuerpo como si lo estuvieran perforando con agujas. Este dolor duró casi media hora antes de desaparecer por completo. En la primera oportunidad, Jack fue al pozo de salvamento del multiverso y, efectivamente, el color de las energías había cambiado nuevamente. También podía sentir claramente que había adquirido un nuevo tipo de poder. El poder del tiempo. Al abrir los ojos, el anciano ya se había ido. Después de acostumbrarse un rato, abandonó el santuario.
Todavía era temprano, así que Jack no se fue directamente a casa, sino que se fue al espacio. Al observar el universo silencioso que lo rodeaba, Jack sacó en silencio el Tesseracto. El anciano tenía razón, la energía de las gemas del infinito no es algo que la gente común pueda absorber. Pero él no era una persona común y corriente. Iba a absorberlo ahora porque necesitaba suficiente energía para abrir un portal que conectara los dos universos. Él iba a encontrar a Jin. Con el cubo cósmico en la mano, Jack respiró profundamente y ejerció una ligera presión con sus 5 dedos, provocando que la capa que cubría la piedra espacial se agrietara. Luego aplicó más fuerza. Grieta. La capa protectora, formada completamente de energía, fue destrozada por la mano de Jack. Una onda expansiva invisible se extendió instantáneamente al espacio profundo del universo. Una rara piedra ovalada de color azul yacía tranquilamente en la palma de Jack entre los restos. Pudo sentir rápidamente la energía de la piedra espacial cuando la recogió. Cuando vio lo poderosa que era, se sintió como un pequeño barco en un gran océano. Realmente fue un objeto del Big Bang, y ni siquiera él podía compararlo. Pero pronto podría hacerlo. La gema espacial, que antes estaba tranquila, de repente emitió una luz brillante que iluminó el universo al instante. Había puntos de luz azules por todas partes, e incluso devoraron todo el cuerpo de Jack. Al mismo tiempo, el poder de la piedra espacial se precipitó a su cuerpo a través de su piel. ¡Ah! Esto se siente increíble. Jack sintió un dolor intenso en todo su cuerpo mientras cada célula absorbía con entusiasmo la energía de la piedra espacial. Las gemas del infinito en el pozo de salvamento del multiverso también se activaron por completo, absorbiendo cada parte del poder de la gema espacial que entró en su cuerpo. Podía sentir claramente que su poder aumentaba y que el alcance de su percepción se expandía cada vez más. Y esto todavía estaba lejos de su límite. Hay que decir que la fisiología kryptoniana era de hecho lo suficientemente poderosa como para ser considerada divina, y el códice de crecimiento que rescató era aún más único. Si el cuerpo de Jack fuera un contenedor, entonces se necesitarían miles, al menos miles de años bajo el sol antes de que se llenara. Y ahora, la llegada de las gemas del infinito le inyectó directamente una energía similar a una realización repentina. La entrada violenta naturalmente lo hizo sentir incómodo, pero mientras continuara, los beneficios definitivamente serían buenos. Sin embargo, aún así, se necesitaría una gran cantidad de tiempo para absorber por completo el poder de una gema del infinito. Jack no tenía tanto tiempo. Solo necesitaba suficiente energía para abrir un canal espacial a cualquier coordenada conocida en el universo, y regresar varias veces no sería un problema. Después de casi una hora de absorción y proceso, se desconectó forzosamente del vínculo energético con la piedra espacial. Porque fue suficiente. La energía acumulada en su cuerpo fue suficiente para abrir un canal espacial hacia cualquier coordenada conocida del universo y viajar de ida y vuelta varias veces sin ningún problema. Jack respiró pesadamente mientras miraba la piedra espacial que se detenía silenciosamente frente a él. En comparación con antes, la superficie de la piedra era más oscura que antes, pero aún era deslumbrante. «¡Qué bueno!», murmuró. Con un movimiento de su mano, una nueva capa de energía rodeó una vez más la piedra espacial, manteniéndola alejada. Jack respiró aliviado. A pesar de haber absorbido la energía durante tanto tiempo, no había sentido ninguna disminución en la energía dentro de la piedra espacial. Sintió los cambios en su cuerpo y se dio cuenta de que la absorción que había experimentado durante más de una hora probablemente era equivalente a tomar el sol durante más de 20 años. Y a medida que se hacía más fuerte, la velocidad de absorción aumentaba. Aún así, Jack no podía predecir cuánto tiempo llevaría a absorber por completo una gema del infinito. Tenía que hacerlo paso a paso. Lo más importante ahora era encontrar a Jin. «Espérame, Jin, estaré allí pronto», susurró, y en un abrir y cerrar de ojos, Jack desapareció y reapareció en casa. No sabía cuánto tiempo estaría ausente, por lo que necesitaba hacer algunos arreglos. Afortunadamente, durante este tiempo, la Reina Roja había desarrollado algunas tecnologías con la ayuda del árbol tecnológico del Hyperion, incluida una tecnología biorrobótica muy madura. Planeaba dejar un grupo de los biorobots más avanzados para proteger en secreto a Wanda y Pietro.
Sin embargo, es posible que no haya nadie que intente hacerles daño ahora, ya que ya había hablado con los líderes de las organizaciones de blancos y negros en la Tierra. Pero más valía prevenir que curar, y al menos podía sentirse un poco más tranquilo con esto. La noche llegó rápidamente, y cuando Wanda y Pietro regresaron a casa, Jack había preparado una mesa llena de comida deliciosa. En la mesa, anunció que se iría por un tiempo. Pietro no puso objeciones y hasta se mostró un poco emocionado por haber ganado un poco de espacio personal adicional con Chloe. Pero Wanda parecía un poco preocupada e incluso preguntó si podía ir con él. Solo me voy a encargar de algo pequeño, Wanda, no será peligroso, la tranquilizó Jack, acariciando su pequeña cabeza y mirando sus ojos preocupados y vacilantes. Aunque Jack lo dijera, las preocupaciones y dudas de Wanda no desaparecieron. Por supuesto, Wanda dependía demasiado de él y su relación ya no era la de amigos o familiares comunes. Jack también estaba indefenso, quería llevarse a Wanda con él, pero viajar por universos paralelos era demasiado peligroso, aunque no sabía lo arriesgado que podía ser. Por precaución, quería estudiar el camino primero y, si era seguro, podría llevar a Wanda con él más tarde. En medio de la noche, Jack regresó al lugar donde había ido, al lugar donde estaba con Jean Grey. Aunque la ubicación había cambiado hacía mucho tiempo, Jack todavía quería abrir un portal aquí. Después de un momento de cerrar los ojos y sentir con cuidado, Jack encontró un rastro de su poder en el universo. Esta vez fue diferente a la última vez, la percepción fue muy clara. Cuando la percepción estaba en su punto más amplio, Jack rápidamente tomó acción, y una energía de gema infinita azul salió disparada de sus ojos, que penetró el espacio vacío frente a él. A medida que la energía continuaba penetrando, el espacio se fue expandiendo poco a poco, hasta que llegó a un punto crítico. Grieta. El espacio frente a él explotó de repente y una grieta espacial apareció frente a Jack. Sabía que esa grieta era el canal espacial hacia el universo de Jean. Detrás de la grieta había un espacio lleno de luz y color extraños, como si varios colores se hubieran derramado juntos, deslumbrantemente colorido. Jack respiró profundamente y entró en la grieta, que fue absorbida instantáneamente y desapareció. Después de eso, la grieta se cerró lentamente y finalmente volvió a su estado original. Nexo de todas las realidades. El cuerpo de Jack estaba siendo arrastrado en una dirección específica a gran velocidad por una fuerza invisible, rodeado por un tenue escudo de energía azul. El escudo fue sometido a mucha presión, y si Jack no hubiera acumulado suficiente energía, se habría roto hace mucho tiempo. Esto también demostró desde un lado que este lugar era muy peligroso. Jack estaba un poco agradecido de no haber traído a Wanda con él. Aunque este pequeño problema no era nada para él, seguía siendo peligroso. Lo más importante es que, después de llegar aquí, Jack siempre sintió como si un par de ojos lo estuvieran observando. Esta sensación de ser observado lo hacía sentir incómodo, pero no podía hacer nada al respecto. Afortunadamente, esta situación no duró demasiado. Después de volar durante casi una hora, una grieta espacial apareció frente a Jack. Antes de que pudiera reaccionar, una tremenda fuerza de succión vino desde detrás de la grieta y lo atrajo directamente hacia adentro. Todo se volvió oscuro y luego brillante, como si se encendiera y apagara un interruptor de luz. Poco después, se encontró en un tejado, con un ruido continuo que entraba en sus oídos. Estaba parado en el borde de un tejado de 7 u 8 pisos, con la mitad de los pies colgando en el aire y parecía como si estuviera a punto de saltar. Mirando hacia abajo, había una carretera principal debajo, aunque era tarde en la noche, todavía estaba llena de gente. El ruido venía del bar que estaba al otro lado de él. Jack no sabía dónde estaba. Estaba a punto de investigar cuando un hombre y una mujer salieron del bar de abajo, lo que le hizo detenerse. Al mirar al hombre de abajo, con su abundante cabello, que todavía podía caminar, saltar y correr, Jack exhaló un suspiro de alivio. Al menos no vino al lugar equivocado. Sin embargo, parecía que el momento no era el adecuado. Pero no se podía evitar. Ya le resultaba difícil llegar a este universo y no podía controlar el momento exacto de su llegada. Al menos no por ahora. Mientras tanto, abajo, el hombre y la mujer parecían estar discutiendo. Simplemente no te entiendo. Al usar tus habilidades en público, ¿no tienes miedo de que te descubran? En un lugar oculto, Charles miró a Raven que estaba a su lado y la criticó. Anteriormente, había cambiado el color de sus ojos delante de la gente común.
Aunque no fue gran cosa, podría haber causado muchos problemas si alguien la hubiera visto. Después de todo, ellos dos podrían ser los únicos con superpoderes. Al menos en todos estos años, no había encontrado una tercera persona. Tú fuiste quien dijo abraza tu mutación y usaste tus poderes primero. Raven, por otro lado, no parecía importarle y hasta fue un poco grosera. Solo estaba siguiendo lo que dijiste. Escucha, cuervo. Charles, con dolor de cabeza, miró a su supuesta hermana. Al poder leer las mentes, conocía bien los pensamientos de Raven. Cada vez que él coqueteaba con alguien, ella venía y lo interrumpía. No era la primera vez, y necesitaba hacerle entender a Raven los peligros de exponer casualmente sus habilidades. Somos especiales, pero también somos peligrosos, no solo para los demás sino también para nosotros mismos. Charles intentó hablar en voz baja, temiendo que alzar la voz pudiera provocar el temperamento de Raven. Debes entender que no podemos exponer nuestras habilidades a la ligera. Absolutamente, nadie puede saber lo especiales que somos. ¿Entiendes? Lo entiendo. Lo entiendo. Lo has dicho cientos de veces. La expresión de Raven mostraba cierta negación. No le gustaba esconderse, pero tenía que escuchar las palabras de Charles. Lo mejor es que lo entiendas. Charles suspiró. Incluso sin leer las mentes, podía decir que Raven solo lo estaba apaciguando. Pero no había nada que pudiera hacer. Así era ella y unas cuantas palabras no la convencerían. Para ser honesto, no creo que necesites esconderte tan intencionalmente. La voz repentina sobresaltó a Charles y Raven. Miraron a su alrededor. Charles colocó su mano sobre su sien para activar sus habilidades y Raven sacó rápidamente una pequeña pistola de su bolso. Me disculpo por asustarte. El rostro de Jack tenía una sonrisa ligeramente incómoda mientras agitaba su mano y apareció desde un rincón oscuro cercano. Raven permaneció en silencio, apuntándole con su arma directamente. Charles, al ver la situación, activó rápidamente sus habilidades, planeando dejar inconsciente a Jack y borrar su memoria. Jack debe haber escuchado su secreto, y aunque no podían matarlo, borrar su memoria era la mejor opción. Sin embargo, cuando Charles intentó entrar en la mente de Jack, se sorprendió al descubrir que no podía sentir nada en absoluto. Era como si no hubiera nada delante de ellos. Charles tenía una expresión de sorpresa, dejando a Raven confundida. Ella le preguntó, ¿por qué no estás haciendo nada? Charles no sabía qué responder. Tenía una vaga sospecha en su mente, pero no podía confirmarla. Él no puede hacerlo. Jack hizo un gesto con la mano. Relájate, por favor. No quiero hacerte daño. De hecho, estoy aquí para ayudarte. Jack desarrolló este movimiento después de su encuentro con Supergiant. Aunque los lectores de mentes no podían penetrar sus pensamientos internos, aún podían hacerle daño. Para evitar que se repitieran situaciones similares, dominó esta técnica, que simplemente creaba una barrera espacial, un pequeño y sencillo truco a su alrededor. ¿Nos ayudas? Raven se quedó aún más confundida. Justo cuando estaba a punto de preguntar más, lo que sucedió frente a sus ojos casi hizo que tanto ella como Charles jadearan de sorpresa. El cuerpo de Jack levitó lentamente, flotando en el aire. Con los brazos cruzados, Jack miró al atónito Dugo con una sonrisa en su rostro. La verdad es que somos de la misma especie. Media hora después, en la sala de estar de la mansión Javier. Bueno, este café es realmente bueno. Gracias, señorita Darkholm. Sus habilidades son asombrosas. Ryan dejó tranquilamente su taza de café medio llena. Raven escuchó con gran satisfacción. No era tan inteligente como Charles ni había obtenido títulos tan altos, pero estaba segura de que podía vencer a Charles en lo que se refiere a preparar café. Raven le dio a Charles una mirada juguetona, pero a él no le importaba en absoluto en ese momento. Solo tenía una cosa en mente. ¿Quién era él? Jack dejó escapar un suspiro y miró a Charles, que tenía una mirada interrogativa en su rostro. Jack levantó la mano para indicar. Si tienes alguna pregunta, hazla. No te la guardes. Charles respiró profundamente, organizó sus pensamientos y preguntó directamente. ¿Quién eres? Jack Wayne, respondió Jack con una expresión abierta y honesta. Charles habló de nuevo. Entonces, ¿cuál es tu habilidad? ¿Eres como nosotros? ¿Cuál es tu propósito al buscarnos? Bueno, Jack se rascó la mejilla, mostrando una expresión pensativa. No está mal decir que soy como tú.
En cuanto a mis habilidades, ¿a cuáles te refieres? ¿Qué quieres decir con cuál? En términos simples, tengo muchas habilidades. Charles y Raven tuvieron reacciones completamente diferentes al encontrarse con alguien como ellos. Raven estaba emocionada. Siempre había querido encontrar más personas que fueran tan especiales como ellos, pero con el paso de los años no había habido ningún progreso. Incluso llegó a pensar que quizá fueran las únicas dos personas especiales del mundo. Por eso, cuando de repente descubrió que no estaba sola y que había otras personas como ellas, se puso muy contenta. Incluso ignorando la persuasión de Charles en su mente, ella insistió en invitar a Jack a su casa y le preparó café con gusto. Charles, por otro lado, era diferente. Aunque también estaba feliz de encontrar a alguien como ellos, se mantuvo alerta. Esto lo hizo sentir aún más incómodo, especialmente porque no podía leer la mente de Jack. Después de años de búsqueda sin éxito, que alguien llame a su puerta levantaría sospechas para cualquiera. Solo Raven no fue tan cuidadosa porque era una niña que no sabía mucho. Como sus poderes no funcionaron, Charles pensó en reunir suficiente información a través de la conversación para saber por qué Jack quería encontrarlos. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que Jack tenía más de una habilidad. Esto despertó la curiosidad de Charles. ¿Dijiste que tenías muchas habilidades?, preguntó, mirando a Jack con sospecha y duda. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, puedo teletransportarme, respondió Jack. Tan pronto como Jack terminó de hablar, desapareció de su lugar original y reapareció detrás de Charles, sorprendiéndolo y provocando que saltara. Pero luego, con la misma rapidez, Jack regresó a su lugar original. ¡Guau! Raven estaba sorprendida y no sabía qué decir. Charles también se quedó sin palabras. La habilidad previa de volar y ahora la teletransportación ya habían demostrado las palabras de Jack. Sin embargo, las siguientes palabras de Jack lo sorprendieron una vez más. Además de eso, también puedo predecir el futuro. Jack empezó a desempeñar el papel de adivino sin ningún pudor. Aunque este método estaba anticuado y se usaba demasiado, seguía siendo eficaz, a pesar de ser agudo y directo. ¿Predecir el futuro? Como era de esperar, cuando Jack reveló su capacidad para prever el futuro, tanto Charles como Raven lo miraron con sorpresa. ¿Predecir el futuro? ¿Eso era el futuro y había alguien que podía hacerlo? Después de un breve silencio en la sala de estar, la voz de Raven rompió la atmósfera incómoda. Entonces, en el futuro, ¿quién será mi esposo?, preguntó con ojos que mostraban una mezcla de emoción y nerviosismo y un rubor que no desaparecía. Al oír esta pregunta, el cuerpo de Charles se tensó y miró a Raven con impotencia. También miró a Jack con profunda preocupación. No conocía el futuro, pero siempre había considerado a Raven como una hermana. Incluso sin leer su mente, Charles podía percibir sus sentimientos. Tenía miedo de que el resultado revelado por Jack no fuera el que ella deseaba. Sobre eso la sonrisa de Jack se congeló y miró a Raven, incapaz de soportar su intensa mirada. Él giró ligeramente la cabeza, sin atreverse a mirarla, y dijo: porque la capacidad de predecir el futuro no está bajo mi control, y solo puedo predecir cosas que tienen un gran impacto. Como las parejas para casarse, lo siento, realmente no le he prestado atención a eso. La respuesta de Jack claramente no satisfizo a Raven, pero ella lo entendió. Aunque estaba decepcionada, no insistió más en el asunto. Charles, por otro lado, dio un suspiro de alivio y miró agradecido a Jack, solo para encontrarse con su mirada significativa, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Su intuición le dijo que Jack no era un ignorante. Simplemente decidió no revelarlo. En ese caso, había un 80% de posibilidades de que el futuro no coincidiera con los deseos de Raven. Aunque Charles se sintió aliviado, no pudo evitar preocuparse. Temía que Raven no pudiera aceptarlo cuando llegara el momento. Para evitar que Raven hiciera más preguntas, Charles cambió rápidamente de tema y dijo: Señor Wayne, usted mencionó antes que solo podía ver cosas con un gran impacto, ¿cómo qué? ¿Qué ha visto? Sobre eso Jack adoptó una expresión de tristeza y suspiró. El futuro no es muy bueno, especialmente para mutantes como nosotros. Al escuchar esto, los rostros de Charles y Raven se pusieron pálidos e intercambiaron una mirada. Charles continuó preguntando: ¿ha sucedido algo? Desastre, respondió Jack.
Los ojos de Jack se vaciaron, un rastro de tristeza apareció en su rostro mientras hablaba en un tono bajo y resentido. En el futuro, la gente descubrirá la existencia de mutantes. No lo dudes, tal como mencionaste en tu teoría, la esencia de la humanidad se logra a través de la mutación. La era nuclear ha acelerado este proceso y pronto encontrarás más compañeros. Pero al mismo tiempo, la gente común también descubrirá mutantes. Piénsenlo, ¿qué hará la población general, los humanos comunes, cuando se enfrenten a mutantes que son realmente diferentes y altamente peligrosos? Tanto Charles como Raven podían entender esto, por lo que Charles impidió estrictamente que Raven usara sus poderes. Sin embargo, pensaron que, como mucho, serían humanos rechazando a los mutantes, pero a medida que Jack continuaba hablando, más y más del futuro se revelaba frente a ellos. Las expresiones en los rostros de Charles y Raven se volvieron cada vez más sombrías, especialmente la de Raven. El odio comenzó a brillar en sus ojos, dirigido a los humanos. Además, cuando Jack mencionó a Bolivar Trask, el futuro investigador de Robot Sentinel que usaba mutantes para experimentación, Raven no pudo contenerse. Ella se puso de pie, claramente lista para sacarlo y matarlo. Cuervo, cálmate. Sin embargo, antes de que pudiera tomar cualquier otra acción, Charles intervino rápidamente, usando sus poderes para noquear a Raven. No deberías decir estas cosas. Charles miró a Jack con un dejo de insatisfacción mientras ayudaba a Raven a recostarse en el sofá. Parecía culparlo por hacer que Raven sintiera esas emociones al hablar de esas cosas. ¿Crees lo que dije? Jack se sentó con las piernas cruzadas, mirando a Charles con una media sonrisa. Podía sentir la vigilancia de Charles hacia él, y compartir esta información era solo para proporcionarle una base para su juicio. Pero parecía que Charles ya lo había decidido, considerando como cierto todo lo que decía. El futuro del que hablaste, Charles respiró profundamente y preguntó solemnemente, ¿es cierto? ¿En el futuro, los humanos realmente capturarán mutantes para experimentar? Jack solo había mencionado los acontecimientos hasta 1973 y dio una breve situación del robot Sentinel. Déjame decirte, Charles. Jack suspiró con gran seriedad y dijo, el futuro es mucho más devastador de lo que puedes imaginar, no solo para los mutantes, sino también para los humanos. Charles permaneció en silencio. Final del capítulo.